Con solo $20 en el bolsillo, durmiendo en estaciones de autobús y sin ver salida, tuvo que aceptar actuar en una película para adultos para no morir de hambre. Poco después terminó limpiando jaulas y alimentando leones en un zoológico. Esta no es una historia de éxito fácil, es la historia real de quien transformó el dolor, el rechazo y la pobreza en una leyenda del cine. Porque, como él mismo dijo, no se trata de lo fuerte que golpeas, sino de lo fuerte que pueden golpearte y seguir adelante. Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York, pero desde el mismo momento en el que vino al mundo, las cosas no fueron fáciles para él. Su nacimiento fue complicado, ya que durante el parto usaron forceps, un instrumento médico que se emplea para ayudar a sacar el bebé, pero algo salió mal. Al manipularlo dañaron accidentalmente un nervio del rostro. Ese pequeño accidente le dejó una parálisis parcial en el lado izquierdo de la cara, lo que afectó su expresión y también su manera de hablar. Su familia tampoco vivía en un entorno precisamente estable. Su padre, Francesco Stallone, era peluquero y su madre, Jackie, tenía muchos intereses, desde la danza hasta la astrología. Pero en medio de todo esto, lo que predominaba en casa era el conflicto. Había peleas, tensiones y económicamente tampoco estaban bien. Por esto, Stallone pasaba la mayor parte del tiempo en una pensión mientras sus padres trabajaban. Desde niño tuvo dificultades para encajar con los demás, no solo por su forma de hablar, que lo hacía blanco fácil de burlas, sino también por su comportamiento. Era inquieto, distraído y con frecuencia lo cambiaban de escuela porque no se adaptaba. Pero había algo que le encantaba y esto era el cine. Desde muy pequeño le fascinaba ver películas, le gustaban los héroes, las grandes historias, los personajes que salían adelante a pesar de todo. Con el paso del tiempo, los problemas entre los padres de Stallone solo aumentaban, así que terminaron divorciándose. Fue un divorcio complicado como casi todos y después de esto se organizó una custodia compartida para los niños. Su hermano menor, Frank, pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, quien se mudó a Filadelfia y abrió allí un gimnasio para mujeres. Una idea bastante adelantada para la época, por cierto. En cambio, Sylvester se quedó con su padre, pasaba con él la mayor parte del tiempo y este comenzó a atravesar una situación económica complicada. El ambiente con él era bastante tenso, se volvió más autoritario, más rígido y él no siempre sabía cómo controlar a un niño con tanta energía y sobre todo que tenía problemas para comunicarse. A pesar de esto, hubo un momento en el que Sylvester comenzó a sentirse cómodo en el mundo de los caballos. Su padre tenía una granja y él y su hermano aprendieron a cuidar caballos y hasta empezaron a jugar polo. Para Sylvester fue una especie de escape y una manera de sentirse parte de algo, pero irónicamente su padre no lo apoyaba y lo que hacía era criticarlo, desanimarlo y lo hacía sentir que nada de lo que hacía era suficiente. En la escuela, Sylvester empezó a tener más problemas de conducta. Era impulsivo, peleaba constantemente, tenía problemas para obedecer, así que tomaron una medida disciplinaria que era mandarlo a una escuela militar. Y curiosamente fue en este lugar donde por primera vez alguien lo ayudó con su problema del habla. No fue que consiguieron mejorarlo del todo, pero sí comenzaron a trabajar en él con una forma más intencional y esto ya ayudaba bastante. Después de terminar la preparatoria, Sylvester tuvo una oportunidad que parecía sacada de otro mundo teniendo en cuenta sus antecedentes. Consiguió una beca para estudiar en Suiza. En ese tiempo comenzó a tomar un taller de teatro más por curiosidad que por una meta clara. Esa experiencia fue tan significativa que cuando regresó a los Estados Unidos ya tenía claro que quería ser actor. Al volver se inscribió a clases de improvisación y empezó a tomarse más en serio la actuación. Decidió mudarse con un amigo a Nueva York soñando con iniciar una carrera como actor, pero lo que sucedió fue que al llegar allí, como muchos actores que están comenzando, chocó con una realidad muy dura. Pasó por momentos de muchísima necesidad, sin dinero, sin contactos y sin seguridad. En uno de los momentos más duros de su vida, Stallone se vio obligado a aceptar un papel en una película de bajo presupuesto de contenido erótico. No fue una decisión fácil, pero la necesidad lo llevó hasta allí. Solo tenía $20 en el banco, dormía en la terminal de autobuses de Nueva York y años más tarde confesó en la entrevista de Playboy que no tenía otra opción, era eso o robar. Luego consiguió empleos un poco más dignos como vendiendo entradas para el cine, limpiando jaulas, alimentando leones en un zoológico, pero estos también lo mantenían en la miseria. Durante ese tiempo adoptó un perro. Lo encontró, se encariñó con él y lo convirtió en su única compañía constante. Era como tener un amigo fiel en medio del caos. Iba a casting una y otra vez, pero siempre lo rechazaban. Su forma de hablar, su aspecto, su estilo,
nada encajaba en lo que los productores buscaban. No tenía el perfil clásico de actor y muchos ni siquiera lo dejaban terminar una audición. Pero Stallone no se rendía, él seguía insistiendo porque sabía que no quería otra cosa en la vida. En medio de todas estas dificultades conoció a Sasha Sachs, quien más adelante se convertiría en su esposa. Se enamoraron y aunque la vida que llevaban estaba lejos de ser cómoda, ella fue un apoyo fundamental para él. Sasha creía en su talento y lo impulsaba a seguir adelante incluso en esos momentos en los que todo parecía indicar lo contrario. Durante este tiempo, los fines de semana tenía una especie de ritual con un amigo con el cual se reunía para escribir guiones. Pasaban horas dándole vueltas a ideas y soñando con hacer cine algún día. Fue en una de esas sesiones de escritura así de casual que surgió la idea de Rocky. Pero antes de que Rocky tomara forma como lo conocemos hoy en día, Sylvester y su amigo hicieron una película de bajo presupuesto sobre caballos. Lograron filmarla, lo cual ya era un triunfo, pero cuando llegó el momento de hacer el sonido no les alcanzó el presupuesto. La película quedó incompleta y eso fue un golpe duro. Pese a todo, comenzaron a aparecer oportunidades y una de las primeras fue un papel en la película Banana de Woody Allen. Al principio lo rechazaron como de costumbre, pero Stallone insistió tanto que terminaron dándole una pequeña oportunidad. Eso lo llevó a participar en otra película, esta vez ambientada en los años 50. Pero con el tiempo se dio cuenta de que estos pequeños papeles lo estaban encasillando. Siempre lo llamaban para interpretar a tipos duros, bravucones con poco desarrollo. Empezó a sentir que si seguía así nunca podría contar la historia que él realmente quería contar, así que tomó una decisión. Si nadie le iba a dar el papel que él soñaba, entonces lo escribiría él mismo. Ahí es donde Rocky empieza a convertirse poco a poco en mucho más que una idea de fin de semana. Después de varios intentos y pequeñas apariciones en películas, Stallone logró reunir $1,300, lo cual no era mucho, pero para él era un mundo. Con este dinero se casó con Sasha, esa mujer que lo había estado apoyando todo este tiempo, y decidieron mudarse a Hollywood, como tantos otros soñadores buscando una oportunidad más grande. Pero el sueño no tardó en chocar con la realidad. En poco tiempo Sasha quedó embarazada y Stallone, que no tenía contactos verdaderos en la industria, simplemente no conseguía trabajo. El dinero se les acabó, literalmente no tenían que comer, así que Stallone llegó a hacer una de las cosas más dolorosas de su vida: vender a su perro. No lo hizo por falta de amor, todo lo contrario, lo hizo porque no podía alimentarlo y quería que al menos alguien más pudiera cuidarlo. Lo vendió por unos $60 y según Stallone ese fue el día más triste de su vida. Aún así no se rindió y siguió aceptando estos papeles pequeños como ladrón o matón que le daban lo justo para comer. Incluso consiguió un papel en un episodio de la serie Kojak, que en ese momento era bastante popular. Nada de eso era glamuroso, pero servía para mantenerse en pie mientras seguía escribiendo a fondo la historia de Rocky. Él ya sabía lo que quería contar: la historia de un hombre común, invisible para el mundo, que recibe una oportunidad única. Alguien que no tiene nada, pero lo da todo. Y eso era el mismo reflejado en el papel. Cuando terminó el guión, comenzó a contar su idea a todo el mundo y a los estudios le encantaban, pero había un problema: no querían que él fuera el protagonista. Le ofrecieron $25,000, luego $100,000 y terminaron ofreciéndole hasta $300,000 solo por el guión. Una fortuna, especialmente para alguien que acaba de vender a su perro porque no tiene de comer. Pero Stallone dijo que no. Sabía que si vendía la historia perdería la única oportunidad real de su vida. Después de muchas negociaciones, finalmente un estudio accedió y le dieron el papel principal, pero con un presupuesto reducido. Así que con solo $1 millón de presupuesto, una cantidad que se escucha alta, pero para el cine realmente es muy baja, se empezó a hacer realidad la película que cambiaría su vida para siempre. Una vez que consiguió luz verde para hacer Rocky, lo primero que hizo fue ir a buscar a su perro. Pero este hombre no quería devolverlo. Stallone le había dado $60 aproximadamente y él quería ahora $3,000 de vuelta. Sylvester no tenía mucho dinero todavía, pero le ofreció un pequeño papel en Rocky. Así recuperó a su fiel compañero y ambos volvieron a estar juntos justo antes del gran momento. Entonces comenzó el casting y la producción de Rocky. No había tiempo ni dinero para repetir escenas, los decorados eran reales y muchas tomas se hicieron en una sola pasada. Por si no has visto la película, te haré un pequeño resumen sobre la trama. Rocky cuenta la historia de Rocky Balboa, un boxeador de poca monta que trabaja cobrando deudas a un prestamista. Nadie lo toma en serio, es un tipo común con una vida común, hasta que por una coincidencia inesperada
desesperada recibe una oportunidad única: pelear contra el campeón mundial de boxeo, Apollo Creed. Nadie espera que gane, ni siquiera él, pero esa pelea se convierte en algo más que un combate. Es la prueba de que cualquiera, si lo da todo, puede cambiar su destino. El día del estreno, Stallone no estaba en la alfombra roja, sino que se colocó detrás de la audiencia al final del cine, porque quería ver las reacciones de todo el mundo, y la verdad es que quedó muy feliz con ellas. La película fue un éxito arrollador, recaudó más de 225 millones de dólares en todo el mundo, algo impensable por una producción tan modesta. Stallone pasó de ser un actor desconocido y casi en la ruina a convertirse en una estrella mundial. Rocky ganó Globo de Oro a Mejor Película y también el Oscar a Mejor Película en 1977, venciendo incluso a filmes con presupuestos mucho más altos. ¿Por qué esta película fue un éxito tan grande? Pues porque Rocky no es solo una historia de boxeo, era una historia de superación, de esperanza y de segundas oportunidades. La gente se vio reflejada en Rocky Balboa. Todos en algún momento hemos sido subestimados y Rocky vino a decirnos que sí, que aunque la vida sea dura, vale la pena levantarnos y pelear. Y así la vida de Stallone cambió por completo, de dormir en la calle a tener el mundo a sus pies. Después de este gran éxito, él tenía miedo a quedarse encasillado en el hombre que solo sabe hacer boxeo y comenzó a probar otros caminos. Hizo Fix, una película sobre un líder sindical con tintes sociales y políticos, y más tarde La cocina del infierno, un drama que él mismo escribió y dirigió. Pero para ambas la crítica no fue entusiasta y el público no respondió como en Rocky. En ese momento su esposa quedó embarazada por segunda vez y le vino a la cabeza la idea de hacer una secuela de Rocky, aunque no fue una decisión del todo fácil porque tenía miedo que lo que había logrado por la primera se arruinara al hacerle una segunda parte. Sin embargo, fue muy bien recibida y se convirtió en otro éxito de taquilla. Ese mismo año actuó en Victory, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Fue un proyecto diferente, pero que quedó opacado por el éxito de Rocky. Mientras trabajaba en Rocky 3, le ofrecieron una oportunidad muy importante: protagonizar una película llamada First Blood. Era la historia de John Rambo, un excombatiente de Vietnam que es maltratado por la policía y termina desatando una guerra en un pequeño pueblo. La trama habla del trauma, del abandono a los veteranos y de lo que pasa cuando se empuja demasiado a alguien roto. Esta película también se convirtió en un éxito rotundo junto a Rocky, así que Rambo se convirtió en otro gran personaje de su carrera. Luego vinieron Rocky 4, Rambo 2 y otras películas como Over the Top, una mezcla de drama y competencia de pulsos, y Tango Cash, una comedia de acción, y muchas más. Stallone ya no era solo un actor, se había convertido en una figura del cine y un referente de los años 80. En medio de todo el éxito sintió la necesidad de recuperar algo que amaba y había dejado atrás: los caballos y el polo. Recordando su juventud, decidió formar su propio equipo de polo profesional. Durante un tiempo todo parecía ir bien, su equipo era competitivo, entrenaban con disciplina y participaba en torneos importantes. Pero durante una de estas competencias ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Su padre, que estaba presente como parte del equipo, lo golpeó en plena cancha. No fue una escena de película, sino una humillación pública. Stallone cayó al suelo sorprendido y herido, pero más emocional que físicamente. Después de esto decidió alejarse por completo de su padre, vendió los caballos, disolvió el equipo y dejó atrás todo este mundo. Poco después protagonizó Rocky 5, una película un poco más personal, que por cierto había olvidado decirles que el chico que interpreta al hijo de Rocky en las películas es el hijo mayor de Sylvester en la vida real. Sin embargo, esta película no tuvo mucho éxito y la crítica fue un poco dura, ya que muchos sintieron que le faltaba la energía de las películas anteriores. En esa misma época hizo otras películas como Riesgo en las alturas, El Demoledor, El Especialista, entre otras de acción que mantuvieron su presencia en el cine, aunque ya no con el mismo brillo de los años 80. Pero una de las sorpresas fue Territorio de Policías. En esta película, Stallone se aleja completamente de su imagen habitual de héroe musculoso y actúa como un sheriff de un pequeño pueblo habitado por policías corruptos. Es un hombre cansado, con sobrepeso, que ha sido ignorado toda su vida, hasta que encuentra el valor para enfrentarse a todo el sistema. La crítica recibió muy bien su actuación y muchos dijeron que era una de sus mejores interpretaciones y que por fin se veía su lado más humano y vulnerable como actor. Fue un momento muy importante porque demostró que sabía hacer algo más que dar golpes. En lo personal,
personal también hubo cambios, ya que después de divorciarse de su esposa Sasha y de una relación breve, finalmente se casó con Jennifer Flavin, una modelo con la que llevaba varios años de relación, una etapa de mayor estabilidad emocional para él. Con ella tendría 3 hijas y comenzaría una nueva etapa en su vida familiar, más serena y más enfocada. En 2006 se estrenó la 6ª entrega de la saga de Rocky. Una de las escenas más impactantes de la película y también más recordadas no es una pelea, sino una conversación que tiene con su hijo. Déjame decirte algo que ya sabes: el mundo no es todo sol y arcoíris, es un lugar malo y desagradable, y no importa qué tan fuerte seas, te pondrá de rodillas y te dejará ahí permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no se trata de qué tan fuerte golpeas, se trata de qué tan fuerte puedes recibir un golpe y seguir adelante, cuánto puedes soportar y seguir adelante. Así es como se gana. Ese mensaje no solo resumía el espíritu de Rocky, sino también era una declaración de Stallone, quien escribió y dirigió la película. Este mismo año su padre enfermó gravemente. Stallone lo visitó en su lecho de muerte, cerrando un capítulo de su vida marcado por el conflicto y los silencios. Poco después sufriría otro golpe devastador, y es que su hijo mayor, Sesh, murió repentinamente de un ataque cardíaco. En 2015 nace una nueva etapa con Creed, Corazón de Campeón. Esta vez Rocky ya no es el boxeador, sino el entrenador. El pupilo es Adonis, el hijo legendario de Apollo Creed, su antiguo rival y amigo. La película fue un éxito rotundo y humanizó aún más a Rocky. Enfrenta el cáncer, la soledad, el peso de los años, pero encuentra un motivo para luchar al transmitir su legado. Luego vendría Creed 2 y Creed 3 en 2023, aunque en esta última ya no aparece. También continúa la saga de Rambo hasta la parte 5. Se unió al universo de Marvel interpretando a Stakar Ogre y volvería a aparecer brevemente en Guardianes Volumen 3. En su madurez, Stallone también se ha dedicado a la pintura, que es otra pasión que muy pocos conocen. Desde su niñez le fascinaba la pintura, y a día de hoy varias de sus obras han sido exhibidas en galerías de Estados Unidos y Europa. Además, ha participado en numerosas obras benéficas, sobre todo para veteranos de guerra, personas con autismo y programas de boxeo para jóvenes en situación de riesgo. Stallone no solo escribió a Rocky, lo vivió, luchó, cayó, perdió y aún así siguió adelante. Su vida nos enseña que no importa cuántas veces te derriben, lo que importa es no rendirse nunca. Esto ha sido todo por hoy, gracias por quedarte hasta el final y no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.